lo que queremos compartirles es la perspectiva de crecimiento que debe tener un matrimonio, ¿sí? Y me quiero referir a una escritura que viene en el libro de Génesis, en el capítulo 20, Génesis capítulo 20, que es una historia, pues yo creo que de todos conocida. Es una historia de dos personajes. Uno de ellos es el padre de la fe, Abraham, y el otro es un rey filisteo, Abimelec. ¿Sí? Abraham iba de paso a la región del Negev, y ahí hicieron un alto. Pero vamos a leer el pasaje para entender bien el contexto de lo que queremos comentarles. Dice el capítulo 20, voy a leer la Nueva Versión Internacional, el versículo 1, dice: Abraham partió desde ahí en dirección de la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur, mientras vivía en Gerar. El versículo 2 dice: Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelec todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelec se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le reclamó: ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelec, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelec tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara su esposa y le dijo: mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. Entonces, este pasaje viene en relación a uno que encontramos en Efesios 5:28. Si lo quieres leer, por favor. Efesios 5:28 dice: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo.
¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí primero en la actitud de Abraham y de Sara? Nosotros vemos una participación de él que, pues si nosotros nos ponemos a pensar muchas veces también, es una actitud que nosotros hemos tomado. Abimelec, de alguna manera, lo que hizo fue tomar como pretexto a la esposa para salvar el pellejo. ¿Sí? Abraham tomó a la esposa para salvar el pellejo. Y nosotros tenemos que pensar también cuántas veces no aventamos a la esposa por delante con tal de no salir raspados o no salir dañados. Nosotros, la relación que debe existir en un matrimonio es una relación de total y absoluta transparencia. Como dice Efesios, asimismo el esposo debe amar a su esposa. Esto no significa que Abraham no amara a Sara. Sin embargo, el hecho de decir, oye, tú vas a ser mi hermana, tú vas a decir que eres mi hermana, digo que en realidad era su hermana, ¿no? Pero no era el principal motivo de la excusa. La intención no era que realmente se presentara como su hermana, ¿no? Sino era para que él salvara el pellejo, ¿no? Y ese es un aspecto muy, muy importante y delicado también que se da luego entre los matrimonios. O sea, no solamente aquí la actitud de Abraham hacia Sara, sino también puede ser de la esposa hacia el esposo. Que uno tenga siempre su escudo y como algunos niños a veces que, mamá, dile a la maestra que no pude terminar mi trabajo por esto, ¿no? O mamá, dime, ayúdame con esto. O sea, poner un pretexto siempre con tal de no salir lastimado, ¿no? Porque es una actitud hasta cierto punto egoísta. Y dentro del matrimonio, nosotros también hay que pensar cuántas veces no hemos puesto como escudo a la esposa, ¿no? Tú dile esto, dile el otro, o tú ve cómo lo arreglas, con tal de que uno no salga trastocado o lastimado, o viceversa, también la esposa, que muchas veces pone al esposo por delante. Aquí nosotros estamos viendo este pasaje donde Abraham está repitiendo un comportamiento que ya había pasado. Cuando él estuvo en Egipto, ¿sí?, por cuestiones de hambre, de la hambruna que se había desatado en aquellos tiempos, ellos tuvieron que irse a Egipto, que era donde había alimento. Y cuando llegaron, dicen que Sara era muy bella. Los príncipes de Egipto le avisaron al faraón que había llegado Abraham y que Sarai era una mujer muy bella. Entonces, faraón tomó a Sarai también, porque decía que era hermana de Abraham. Dios mandó plagas que faraón tuvo que decir, oye, por favor, ¿no?, te devuelvo a tu esposa. No me dijiste que era tu esposa. ¿Sí? Entonces no era la primera vez que Abraham hacía esto, era una conducta que estaba repitiendo. Y de alguna manera nosotros lo que estamos viendo aquí es que a veces nosotros por falta de conciencia, actuamos de una manera donde estamos comprometiendo a la otra persona, por esa falta de claridad, por esa falta de integridad y muchas veces por la falta de conciencia que nosotros tenemos. Nosotros, dentro de la relación matrimonial, tiene que ser una relación que va en dos vías. Tiene que ser tan transparente, tan amplia como sea posible, de tal manera que no debe haber cosas ocultas, no debe haber secretos, no debe haber, o sea, los comportamientos esos nosotros los vamos viendo todos los días. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo. Pero algo muy importante es que la comunicación que se genera en el matrimonio debe ser una comunicación que vaya en dos vías. Debe ser diálogo, no debe ser monólogo. Uno tiene que hablar directamente, pero la otra parte tiene que escuchar también directamente. La condición de Sara era una condición de opresión. Por eso, al final, ¿qué hace Dios? Permite que este rey la vindique, dándole esas piezas de plata, que es lo que hizo Cristo con nosotros, ¿verdad? Él pagó el precio para que ni hombres ni mujeres vivamos en opresión. Por eso es importante tener una comunicación directa donde nos podamos entender uno a otro conscientemente, sabiendo las necesidades. A veces uno tiene temor de algo y poderlo platicar con su esposa o la esposa, platicarlo con el esposo
y no usar esos medios de poner a alguien por delante o de pretexto. La palabra de Dios en Efesios 5 le dice al esposo, dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, ¿cuál es el trabajo del esposo? Amar a su esposa, no usarla de pretexto. Y a nosotras las mujeres, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos de respetar a nuestro esposo, ¿sí? Hay un respeto y hay una parte de amor de ellos. Antier fuimos a Plaza México, mi esposo y yo, y veníamos platicando los dos, y de repente le dije, oye, ¿sí por qué crees que estas personas hayan dicho esto? Y entonces me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué? Debemos de tener pensamientos de bien y no de mal. Pensar en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensamos. Y yo me sentí tan ministrada por esa contestación, tan amada y tan cuidada, que en ese momento, cualquier interrogación que yo hubiera tenido de por qué nos contestaron así, en ese momento se fue. Y así muchas veces el esposo debe de ministrar a su esposa con la palabra, tomando el lugar que él debe de tomar. Porque dice que ahora nosotros somos hueso de sus huesos, carne de su carne, ¿sí? Y que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, como dice en Efesios 5:28, que el hombre que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces, cuando el hombre verdaderamente está haciendo lo que Dios le llama a hacer, en algo tan claro, una pregunta, es algo sencillo, pero es tan profundo, el que realmente ellos nos laven con la palabra, ¿sí? Y es tan hermoso sentir ese amor, porque fue una protección. Ahora, aquí lo que dice es que el esposo ame a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros, los varones, bueno, tenemos que saber cómo Cristo amó a la iglesia, porque si no sabemos cómo Cristo amó a la iglesia, pues nosotros la estamos amando como la entendemos. Entonces, Cristo amó a la iglesia de tal manera, ¿sí?, que dice que la dejó pura, sin mancha, y fue un amor total, un amor total. Nosotros como varones, ¿estamos dispuestos a dar la vida por nuestras esposas? Digo, no me conteste, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces nosotros pensamos que el matrimonio es una relación que precisamente por no darle o no tener la conciencia del trato de Cristo con la iglesia, el matrimonio se llega a convertir en algo tan rutinario, en algo tan banal, en donde, bueno, las actividades son de una manera ya mecánicas, que la misma relación entre esposo y esposa también se convierte en algo mecánico. Ya no hay una conversación de profundidad, no hay una inquietud, un interés por saber realmente cómo se siente la otra parte, sino nos dejamos llevar por la rutina de la vida diaria, por la rapidez, por el estrés, por todo lo que sucede, y esto se va convirtiendo en algo mecánico. Se levanta uno, las mismas palabras en la mañana, las mismas actividades con los niños si es que los hay, las mismas actividades entre parejas si no hay niños, al mediodía lo mismo, en la tarde igual, y todo se convierte en una actividad rutinaria. Y esto lo que hace es ir matando precisamente ese calor, ir matando esa pasión, ese fuego. ¿Por qué? Porque eso se va a transmitir, no es algo que uno pueda decir, bueno, pues sabes que pues sí estoy rutinario, pero en la noche nos desquitamos. No es cierto. O sea, lo que sucede es que esto sigue, llega hasta la cama y al otro día es lo mismo. Y se va perdiendo la pasión, el fuego, el amor, el interés. Si nosotros verdaderamente entendemos cómo Cristo amó a la iglesia,
nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestras esposas. A veces uno dice, oye, pues que la esposa está malita, Señor, yo prefiero que a mí me pase, pero que ella esté sana, ¿no? Pero no, bueno, pues se enfermó, pues a lo mejor se enfermó porque se lo buscó, ¿verdad? Entonces, pues a ver, Señor, ayúdala a que salga adelante, ¿no? Por eso es tan importante la palabra de Efesios 5:28 que dice: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y una cosa muy importante, el espíritu de control, el espíritu de hacer las cosas mecánicas, rutinarias, mata el amor. Entonces nosotros debemos de buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo, la relación personal con Dios, estar teniendo siempre la palabra fresca en nuestra mente, en nuestro corazón, con un verdadero amor a Dios, para que no nos volvamos personas rutinarias, no nos volvamos personas que están haciendo siempre lo mismo por hacerlo, ¿sí? Sino que tenemos una pasión y un fuego de parte de Dios en nuestro corazón para verdaderamente amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro cónyuge. Sí, o por ya miedo, por algún aspecto especial. Pero nosotros nos pusimos también, hemos estado platicando que algo que nosotros hemos tratado de dar a conocer, pues guiar a toda la gente en la congregación es que no hay ni machismo ni matriarcado, ¿sí? No debe haber ni machismo ni matriarcado, porque este es un tema que se convierte en algo sumamente peligroso, ¿sí? Y nosotros, bueno, somos adultos, pero nosotros debemos pensar también en la generación que viene empujando, los que vienen atrás de nosotros, ¿sí? Que son los jueces más críticos que tenemos, los que están en casa, que están viendo cuál es la actitud de los papás, cómo se comporta mi papá, cómo se comporta mi mamá. Ellos me dicen que estudie la Biblia, dicen que somos cristianos, realmente lo que ellos dicen es congruente como ellos actúan, ¿sí? No es, haz lo que te digo, di lo que te digo que digas, pero no hagas lo que me veas hacer a mí. Entonces, nuestros hijos son los críticos más severos que tenemos en casa. Y ellos, aparte de todos los medios de comunicación a los que tienen acceso hoy en día, pues se convierten en verdaderos cuestionadores de lo que sucede a su alrededor. Hoy la cantidad de información que un niño de 4 o 5 años tiene es una información muchísimo mayor a veces que la que los mismos padres tenemos. Entonces, es muy importante que nosotros estemos, por un lado, pendientes de lo que están viendo nuestros hijos, pero también que nosotros tengamos esos puentes, esos canales de comunicación con ellos para estar enterados cómo se sienten, cómo nos ven a nosotros como sus padres, pero también ellos cómo están actuando. Y algo muy importante es el ejemplo. Nosotros no podemos estar hablando de una cosa, actuando de otra manera y pensando otra. Ellos tienen ese radar para estar identificando que seamos congruentes en lo que pensamos, en lo que hablamos y cómo actuamos. ¿Quién tiene hijas de aquí? Les voy a leer esto, dice: con cada trato de amor hacia mi esposa, le muestro a mi hija lo que ha de esperar de su futuro esposo. Y elevo el estándar de lo que mi hijo debe ser como hombre al tratar a una mujer. Por eso dice la Escritura: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Cuáles son las cosas que enfrenta el varón para no amarse a sí mismo? En Génesis 3:11, cuando comen del árbol del bien y del mal que Dios había prohibido, Adán y Eva presentan una convicción de haber perdido su inocencia, de haber pecado. Y en Génesis 3:11 dice: ¿y cómo sabes que estabas desnudo? ¿Qué acaso comiste del árbol que te prohibí comer?
Y muchas veces el hombre se siente desnudo por baja autoestima, por problemas que tuvo en su niñez, quizás hasta pecados, culpabilidades, remordimientos, y es miedos también que le impiden amar a su esposa. No nada más es egoísmo. Acuérdense que la obra de Cristo dice, Hebreos 9:14, que Él nos limpia con su sangre de toda obra muerta de nuestras conciencias. Y lo que Dios nos hablaba para esta noche es que ustedes salgan completamente como matrimonios limpios de todo remordimiento del pasado, de toda culpabilidad. Que la mujer vea al hombre con pensamientos nuevos y que el hombre vea a su esposa con pensamientos nuevos y, como dice la Escritura, con una limpia conciencia. No tenemos por qué pensar mal uno del otro. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces la Escritura aquí permítanme tantito, nos habla que Dios no quiere que pensemos mal uno del otro, y menos en el matrimonio, ¿sí? En el Proverbios 3:29 dice, no urdas el mal contra tu prójimo, contra el que ha puesto en ti su confianza. Debemos de tener una confianza primeramente en Dios y uno en el otro, y no tenemos por qué tener pensamientos malos uno del otro. Ay, ya me hizo una cara, seguro no me va a subir el vaso de agua. Pues no, al contrario, hay que bendecirlo y decir, sí, sí lo va a hacer. No por mí, sino porque realmente nos amamos. Porque a veces Dios nos mostraba que a veces estaba pensando mal de la esposa del esposo o el esposo de la esposa, ¿sí? Y Dios quiere que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. Si lo hacemos para otras personas, ¿de dónde tiene que venir toda esa pureza de pensamientos? Pues desde cómo me relaciono con Dios, conmigo misma y primeramente entre cónyuges. Desde ahí, desde ese orden de autoridad, desde ese orden de limpieza, ¿sí? En Zacarías 8:17 dice, no maquinen el mal contra su prójimo. ¿Cuántas veces oímos? Sí, pero ahorita que venga le voy a decir. Y me va a oír. Dice, no maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio. Muchas veces la gente piensa entre matrimonios, sí, me va a decir esto, y ni siquiera. Dios nos ha llamado a tener una pureza de pensamientos, a tener confianza en Dios y tener confianza entre nosotros. Así establecemos el reino de Dios. Pero tenemos que tener una autodisciplina. ¿A quién le voy a creer? ¿A mis apetitos de la carne o lo que dice la palabra de Dios que soy ahora? Pregúntense, ¿a quién le voy a creer? No entonces Zacarías 8:17 dice, no maquilen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Dios anhela que nosotros tengamos pensamientos puros del uno del otro. Dios se goza, y está en Malaquías 2:14. Dice, mas diréis, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es un cuerpo y un espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. ¡Wow! Hay una clave ahí muy grande que el Señor hace tiempo nos reveló, que si nosotros queremos tener abundancia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cómo es? Que realmente tengamos pensamientos puros uno del otro, que realmente haya lealtad y fidelidad. No tenemos por qué estar en una trinchera defendiéndonos uno del otro, a veces, ¿sí? Sino realmente seguir la guía de Dios para decir, esto lo tengo que hacer así,
porque Dios así me lo marca, ¿sí? En Zacarías 7:10 dice, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos con los otros. Dios nos quiere limpios, con una mente clara, limpia y un corazón puro. Para eso murió Cristo en la cruz, para presentar esa iglesia pura y sin mancha. Aquí nosotros sabemos que los pecados son errores, y son errores, pues algunos muy grandes. Pero yo les pregunto, o me pregunto también, ¿qué caso tuvo el sacrificio de Cristo en la cruz? Si nosotros hemos nacido de nuevo, si ya recibimos a Cristo, si entendemos precisamente el sacrificio de su muerte para el perdón de nuestros pecados, que nos permite tener ese libre acceso al Padre, ¿por qué seguimos cargando con las culpas del pasado? Nosotros, una vez que nacemos de nuevo, toda la historia que traíamos arrastrando debe quedar sepultada. Por eso el proceso del nuevo nacimiento no termina nada más con recibir a Cristo en nuestro corazón. Ese proceso es el inicio de una nueva vida. Es el inicio de reconocer que hubo alguien que pagó por nuestros pecados, pero también el reconocer que fuimos pecadores y que gracias a ese sacrificio Él perdonó nuestros pecados. Pero también que nosotros entramos en un proceso de arrepentimiento para que empezara a operar la fe. La fe y el arrepentimiento van de la mano. Esos grandes errores que nosotros cometimos en el pasado deben quedar sepultados. Por eso recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Viene el bautismo en agua, donde nosotros hacemos una analogía de seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Para salir a esa resurrección, tomar esa resurrección a la nueva vida. Después viene el estudio de la palabra. Es muy importante para nosotros estudiar la palabra. Después del estudio de la palabra viene la congregación, el congregarse, convivir con los hermanos de la fe, venir a alimentar a través de la palabra, viene el discipulado, pero no termina ahí el trabajo. Después viene el que empecemos a presentar a Cristo, a presentar las buenas nuevas del Evangelio, a cumplir con la gran comisión que Jesús dejó, ¿sí? Ir y predicar el Evangelio. Entonces, el hecho es asumir esa responsabilidad como hijos de Dios, porque nos convertimos en hijos de Dios. No termina nuestro compromiso nada más con decir, ya soy salvo. Claro, ya fuimos salvos, ya estamos, de alguna manera dimos un gran paso con esa decisión que tomamos. Pero la otra parte es que verdaderamente reconocemos que Cristo hizo algo muy importante por nosotros y que nadie más lo va a hacer. Por eso esa traducción que nosotros hacemos de que si ya verdaderamente nos arrepentimos de toda nuestra vida pasada, ¿por qué vamos a traer a memoria las cosas viejas? En Isaías 43:18 dice, no traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Y muchas veces como matrimonios pasamos situaciones, enojos, malos entendidos. Pues esta noche nos dice el Señor, dejen las cosas pasadas. Ya no vivan en culpabilidad, ya no vivan en lo que pasó ayer. Esta noche el Señor quiere que verdaderamente nuestra conciencia quede limpia de todo el pasado. Porque muchas de las reacciones y actitudes que a veces se tienen es por resentimiento, por cosas que hubo en el pasado. Pero el Señor hoy hace todo nuevo. Ya no es el traer a memoria una mala contestación, una mala actitud, una respuesta ofensiva. El Señor lo que quiere es que nosotros verdaderamente podamos entender que el sacrificio de Cristo en nosotros renueva nuestra mente para que nosotros podamos tener esa vida plena, esa vida abundante. Obviamente, bueno, pues hay circunstancias, hay situaciones, pero mientras más conciencia tengamos nosotros y mientras más pronto dejemos esa culpabilidad,
Dice que Jesús vino a rescatar lo que estaba perdido, no vino a condenar, ni a culpar, ni a acusar, al contrario, Él vino a salvarnos, a rescatarnos del sepulcro en el que estábamos. En Levítico 11, del 35 a 40, fíjense, es entender, esta escritura la vamos a leer para entender lo que hizo Cristo en nuestra vida, de estar en una condición impura, de estar en una condición de cadáver. Dios nos resucitó al enviar a su Hijo Jesucristo. En Levítico 11, del 35 al 40 dice: cualquier cosa sobre la que caiga parte de estos cadáveres quedará impura. Habrá que destruir los hornos y los fogones con los que haya entrado en contacto. Los cadáveres son impuros y así deberán considerarlos. ¿Cuántos recuerdos a veces están como cadáveres allá en lo profundo? Solo las fuentes o las cisternas que recogen agua permanecerán puras. Fíjense, hasta ahí dice. Y que no dice que somos lavados con el lavamiento del agua por la palabra. Dice, solo las fuentes o las cisternas que recogen agua permanecerán puras. Cualquier otra cosa que toque un cadáver quedará impura. Si alguno de esos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra, la semilla permanecerá pura, pero si la semilla se remoja en agua y alguno de esos cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla impura. Si muere algún animal de los que está permitido comer, quien toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Quien coma carne de ese cadáver se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer. ¿Y qué hizo Cristo? Vino a limpiarnos completamente, a presentarnos como mujeres ante nuestro esposo, como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Eso es muy profundo, esto es espiritual. No sé si alguno de ustedes está entendiendo la profundidad de estas escrituras. En Hechos 10, por eso cuando tú ya has nacido de nuevo, ¿qué le dice Dios a Pedro? Dice, levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz. Y él dijo, de ninguna manera, Señor, replicó, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esta noche el Señor te dice, esposo, ve a tu esposa pura y vete a sí mismo, puro. Porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Vamos a hacer una oración y necesitamos que todos se paren frente a sus esposas, ¿sí? Que se pongan frente a frente. ¿Ahorita? ¿No mañana? Veo muy... Sí. Sí. Frente a frente, si se pueden tomar de las manos, sí, y mirarse a sus ojos, mirarse a los ojos, sí. Y van a repetir conmigo los varones primero en esta oración. Padre, yo te doy gracias por la esposa que me has otorgado. Yo te doy gracias porque es parte de mi cuerpo. Te doy gracias porque a través de tu palabra he aprendido a respetarla y amarla. Y te doy gracias porque es mi ayuda idónea y sabe que en mí encuentra reposo, encuentra alegría, consuelo, amor, palabras de ánimo y todo lo que necesita. Porque yo represento a Cristo como varón en mi hogar. Te doy gracias por su vida y me comprometo a cuidarla, a amarla y a respetarla. Te doy gracias porque tú me das las fuerzas como las del búfalo
para resistir y soportar toda situación y comportarme como un verdadero hijo tuyo, con todas las herramientas que tú me proporcionas para salir adelante. Yo me someto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, aceptando su autoridad para poder delegar esa autoridad también en mi casa. Te doy gracias porque mi esposa se somete a mí, así como yo estoy sometido a Cristo. Te doy gracias por esta relación, por este matrimonio. Te pido que bendigas a mi compañera para siempre y que nos sigas bendiciendo y liberando de toda culpabilidad, de toda condenación, derribando todo obstáculo entre ella y yo, para que podamos disfrutar de esta relación en donde tú eres el centro de nuestra vida. Te doy gracias porque tú has bendecido el vientre de mi esposa y te damos gracias por la familia que estamos conformando. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora las esposas van a ver a sus esposas y les van a decir: gracias, Señor, por mi esposo, porque yo lo veo, Señor, con tus ojos. Él es una bendición para mi vida. Él se sujeta a ti, Cristo Jesús, y yo me sujeto a Él en amor. Ya no somos dos más, sino uno. Yo le respeto y te doy gracias, Señor, porque Él me trata como vaso frágil y no me sustenta y me cuida como tú, Cristo Jesús, a tu iglesia. Y te doy gracias, Señor, porque en mi esposo y en mí has encontrado un lugar propicio para tu amor, porque por tu Espíritu Santo ha sido derramado tu amor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, puede besar a la novia, a la esposa, y recuerden que lo que Dios ha limpiado, nosotros no lo llamaremos inmundo o común. Dios está limpiando nuestro matrimonio, Dios está haciendo un milagro, una obra grande y maravillosa para que nosotros sigamos adelante, trabajando en lo que verdaderamente vale la pena, que es la vida eterna, trabajando en que nuestra descendencia sea una descendencia para Él. Amén.